En el año 2014 yo escribí un artículo que se publicó en la revista Scherzo que se llamaba Los intérpretes que sorprendieron al mundo. En ese artículo podemos leer: en las primeras décadas del siglo XIX la guitarra vivió un periodo de esplendor. En París, una de las principales capitales europeas de la música, coincidieron en esos años algunos de los autores más importantes del instrumento, como los italianos Francesco Molino, Ferdinando Carulli o Matteo Carcassi, junto a los españoles Dionisio Aguado y Fernando Sor. Sin embargo, en agosto de 1841, apenas 2 años después de la muerte de este último, considerado como el más notable de todos ellos, un periodista de la revista francesa de música Le Ménestrel anunciaba la derrota de la guitarra por parte del piano. Desde que un invasor, el piano, ha conquistado todos los baluartes, la inocente y desgraciada guitarra está más descuidada que nunca. El destierro del paria de las 6 cuerdas se ha hecho efectivo en todos los frentes musicales. Finalmente se ha proclamado su derrota y la guitarra ya es historia. Unos años después de este texto publicado en Le Ménestrel, es un guitarrista ruso, Makarov, quien viene al rescate de la guitarra, organizando un concurso en Bruselas en el año 1856. En el concurso había una sección para composiciones de guitarra y otra para constructores de guitarra. El concurso de constructores lo ganó Scherzer con una guitarra tipo vienés, que Romanillo nos explica que tenía algunas innovaciones, como 2 barras de hierro que soportaban la tapa a lo piano y un doble fondo. Makarov cuenta que su guitarra sonaba tan bien que al entrar el público en la antesala del salón no podía creer que era una guitarra y se equivocaba confundiendo su sonoridad por la de un piano. Nos lo cuenta Romanillo en un artículo de 1990. Sin embargo, el propio Makarov en sus memorias nos habla de un encuentro con un guitarrista sevillano, Ziebra, y la profunda impresión que le causó, afirmando que Ziebra conseguía de su guitarra que sollozara, gimiera y suspirara. Romanillo dice que no sabe qué guitarra era la que utilizaba Ziebra, pero que se atreve a sugerir que era una guitarra que estaba construida a la española. En la época que Makarov hizo su concurso, Torres ya había empezado a construir guitarras. Torres no presentó ninguna guitarra al concurso de Makarov, pero este se hubiese sorprendido si hubiese sabido que con el tiempo las guitarras de Torres y otras construidas en estilo español acabarían desbancando a las guitarras de Scherzer y en general a las guitarras vienesas, y que durante años hubo unanimidad entre los intérpretes en su preferencia de las guitarras en estilo español, en especial las de Torres. Por supuesto, yo creo que Makarov estaba equivocado al buscar en su guitarra la sonoridad de un piano, estar orgulloso de su guitarra porque se parecía a un piano. Es imposible, es absurdo que la guitarra intente competir con el piano en su mismo campo. En un documental sobre Torres que está a punto de estrenarse, yo doy mi opinión diciendo que precisamente lo interesante de la guitarra está en lo que la diferencia del piano. De todas formas, comprendo el razonamiento de Makarov. En esos años, el rey de los instrumentos polifónicos solistas era el piano, y Makarov, que tenía ese noble propósito de elevar el estatus de la guitarra al nivel que había tenido unos años antes, en las primeras décadas del siglo XIX, pues comprendemos que se fijase en el piano y quisiese para la guitarra algunas de las características que tenía este instrumento, principalmente su volumen sonoro, como si bastase aumentar el volumen de la guitarra para desbancar al piano en esos años en que lo tenía todo a su favor.
especialmente el estilo musical reinante. No estoy de acuerdo con lo de la guitarra piano de Makarov, pero tampoco me gusta lo que nos dice Moretti en la edición de 1807 de sus principios para tocar la guitarra de 6 órdenes, cuando habla de la guitarra como instrumento más apto para el acompañamiento y no para ejecutar dificultades o sonatas de muchas notas. Él dice que la guitarra no puede combinar la mucha ejecución con la debida armonía, pues para esta se necesita usar de posturas llenas, y entonces faltan dedos para la ejecución de las notas altas. Bueno, yo creo que ya Bach había solucionado este problema. Cuando escribe para violonchelo solo o para violín solo, y en los acordes conduce las voces de una manera poco ortodoxa. En el caso de la guitarra, luego vendrían los guitarristas flamencos con sus armonías digitales de dedo. Me refiero a esos acordes a los que se le añaden notas al aire o se dejan notas pedales sonando por motivo de facilitar la ejecución. Pero lo que al principio es un problema de tipo técnico, luego se convierte en una cuestión de estilo. Y en el estilo de la guitarra flamenca, esas notas extrañas a la armonía son las que hacen que la música que se toca suene a flamenco. Yo creo que las guitarras de Torres, que también se adaptan a la idiosincrasia del instrumento definida por Aguado, tuvieron un papel importante en el movimiento que se vio en las primeras décadas del siglo XX, en lo que algunos llaman renacimiento de la guitarra. Este renacimiento, sin duda, se vio favorecido por todos los cambios musicales que hubo tras el romanticismo y que pusieron de relieve la idoneidad de la guitarra para las nuevas corrientes musicales. Hay un musicólogo inglés, John Brandt-Trent, que era amigo de Manuel de Falla y que pone en boca del maestro gaditano estas frases sobre la guitarra en el siglo XX. Ha vuelto de nuevo porque está especialmente adaptada para la música moderna. Es decir, Aguado, con sus palabras sobre el control que el guitarrista puede ejercer sobre el resultado sonoro de lo que toca, está vislumbrando de una forma clara lo que interesaría de nuestro instrumento a los compositores que vendrían después. Hasta ese momento, los compositores guitarristas habían basado sus obras en lo que Gilardino denomina una imitación retórica de otros instrumentos. En una lista argentina de guitarra, Angelo Gilardino escribió en el año 2004: la guitarra puede ser empleada, y de hecho lo ha sido durante casi todo el siglo XIX, para crear en los oyentes la ilusión de que sea una pequeña orquesta. Este concepto retórico le hizo a la guitarra y a su repertorio mucho daño. Compositores guitarristas excelentes y seguramente dueños del idioma propio del instrumento se sintieron vinculados a este principio de hacer de la guitarra otra cosa e impusieron a sus idiomas las restricciones que están seguramente entre las causas que impidieron al repertorio de ese siglo alcanzar la altura del repertorio pianístico. Y más adelante, este equívoco fue disipado en parte por Tárrega, que abandonó la retórica y trató el instrumento como un en sí mismo, y mucho más por su alumno Llobet, el cual fue el precursor del concepto moderno de la guitarra, instrumento idiomático hasta el punto que hay que adaptarle no solamente la armonía y el contrapunto, sino también las formas musicales. Como vemos, Gilardino menciona a Tárrega y a Llobet buscando recursos compositivos, armónicos, contrapuntísticos y formales que nazcan de la guitarra. Uno de esos recursos es lo que yo llamo contraenunciado a la octava grave. Hay muchas composiciones que tras presentarnos un tema, inmediatamente después vuelven a repetirlo. Esto es lo que se llama el contraenunciado. Esa repetición muchas veces tiene carácter de intensificación. Por ejemplo, hay obras que en el contraenunciado tienen una orquestación distinta. Cuando se trata de un instrumento solista y queremos esa intensificación del contraenunciado,
Lo más habitual es presentar el tema cambiándolo de octava, a la octava aguda. Eso ocurre con la mayoría de los instrumentos, menos uno, con la guitarra. Al menos con las composiciones para guitarra que escribieron Tárrega y las personas que vinieron después. Porque en la guitarra el registro dramático está en las cuerdas cuarta y quinta, en la zona grave de la guitarra. Esto se aprecia muy claramente en las guitarras de Torres y no tanto en otros modelos constructivos. Los compositores competentes, cuando escriben sus obras, tienen en cuenta el tipo de instrumento al que van destinadas. Así que si en esos años tan importantes para la guitarra el modelo de Torres no hubiese predominado, la historia podría haber sido bastante distinta.